Hola Sonia, ¿qué tal estás? Hola Lucía, bien, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí con vosotros en la comunidad y por la entrevista. Pues nada, gracias a ti y bienvenida a la comunidad. Para aquellos que no nos conozcáis, Team Interview es un apartado dentro de NetWoman donde nuestro objetivo es dar visibilidad al talento de nuestras team members. Y hoy estamos con Sonia Dabalsa, que es especialista en crianza positiva, Sí, crianza consciente, sí. crianza consciente, y nos va a hablar de su proyecto y de quién es Sonia. Así que nada, Sonia, queremos conocerte. Bueno, qué difícil pregunta, ¿no? Esta de quién eres. Pues como bien has dicho, yo soy Sonia, soy mamá de una niña del 2010 y un niño del 2013, o sea, de 9 y 7 años, por si luego lo ven. Y bueno, pues como a muchísimas mujeres, la maternidad pues me cambió completamente la vida, dio un cambio de 180 grados en mí como persona y en mi propia vida. Y bueno, pues un poco por la necesidad personal, pues comencé a interesarme por otras maneras, ¿no? De criar principalmente, de educar y de acompañar a la infancia, porque, bueno, pues yo creo que solamente desde ese cambio realmente la sociedad cambiará, ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde muchas veces pues falta la empatía, hay muchísima violencia totalmente silenciada, que ni siquiera nos damos cuenta de ello. Y bueno, pues yo he sido también muy siempre en contra del sistema, ¿no? Muy de saltarme la norma muchas veces. Y bueno, pues fui formándome en temas de crianza consciente, de herida emocional, y me especialicé precisamente en la prevención de abusos, en la prevención de abusos para prevenir el acoso escolar, pero bueno, no solamente para prevenir el acoso escolar, ¿no? Que muchas veces pues la gente piensa que es solamente para eso, sino para prevenir también pues futuras relaciones tóxicas de la que pues a veces ni siquiera somos conscientes, ¿no? Que estamos sufriendo como personas adultas y que empiezan pues en la primera infancia, desde casa y también desde las propias escuelas, ¿no? Y esto me llevó a conectar, pues quizás con mi infancia y con mi momento en la escuela, donde, bueno, yo no soporto las injusticias, nunca las he soportado. Soy una persona que con el tiempo he aprendido a decir las cosas de otra manera, pero antes me costaba mucho porque, bueno, como dicen mis padres, no siempre me decían, parecía la defensora de pleitos pobres, porque nunca me callaba nada, me enfrentaba siempre pues a los profesores, a las profesoras, incluso con mi madre en el colegio, que era profesora del colegio, pero me parecía muy injusto pues ciertas cosas que ocurrían y no me podía callar. Y claro, así me pasaba, que aunque era buena estudiante, pero sí me castigaban muchísimo y me pasaba muchas veces en el despacho de la directora o del director. Y bueno, pues yo creo que eso con el tiempo me he dado cuenta de que quería cambiar todo eso, ¿no? De que quería cambiar todo ese abuso de poder que muchas veces tenemos las personas adultas hacia la infancia, y no solamente en las familias, sino también pues desde las escuelas. Qué bonito Proyecto. que puedas como redirigir, ¿no? Esa rebeldía, ¿no? Muchas veces hablamos de que la ira es una energía que bien dirigida nos enfoca a la acción. Sí. Entonces, has encontrado la acción donde enfocar esa ira, esa rebeldía, y es preciosa la visión, ¿no? De lo que estás planteando. Yo te haría la pregunta de ¿qué crees que necesita el sistema educativo contagiarse o aprender de la crianza consciente? Pues el tema es que tenemos un sistema educativo muy obsoleto, muy arcaico, ¿no? Que se creó en la revolución industrial por una necesidad, pero que ha avanzado muy poco realmente, ¿no? Para estar en el año 2020 se siguen haciendo cosas, no voy a decir que iguales, pero es que no ha avanzado, ¿no?
Y este es un problema de base porque desde la propia carrera faltan muchísimas herramientas. A mí me escriben principalmente mujeres, ¿no? Desde mis redes es de los demás me escriben las mujeres y me escriben muchas maestras porque yo pues denuncio muchas situaciones de cosas que pasan en las escuelas, no solamente de acoso escolar, sino de situaciones que se dan muy humillantes, ¿no? De muchísimo abuso de poder, pues desde profesionales hacia los niños y las niñas. Entonces, faltan muchas herramientas, faltan muchas asignaturas desde la propia carrera que ayude pues, a poder empatizar más con la infancia, a trabajar de verdad, no solamente a través de libros, ¿no? de emociones, sino a trabajar de verdad pues, la inteligencia emocional, a respetar la evolución del niño y de la niña, ¿no? Y sobre todo a saber que cada niño y cada niña son muy diferentes y que tienen muchísimo que aportarnos, ¿no? Y tienen muchísimo que enseñarnos. Y entonces desde ahí se podría cambiar muchísimo la educación, ¿no? Me sorprende que no haya ni una sola asignatura de acoso escolar en toda la carrera de magisterio, cuando es una lacra social, ¿no? Tantísimos casos que hay que, por desgracia, el acoso escolar mata, y si no mata, genera unas heridas que pueden durar el resto de la vida, y no hay ni una sola asignatura. Se da en toda la carrera, pues no sé si es 1 hora o 2, realmente de este tema, ¿no? Y no se habla de prevención, no se habla de prevención de abuso, no se habla de prevención de acoso escolar, de cómo transmitir y cómo ayudar pues a los que van a ser y a las que van a ser los profesionales, ¿no? Para que puedan pues, aprender a comunicarse de otra manera, a dar las clases un poco desde la empatía, no desde tanta exigencia, que esto también, claro, viene desde arriba, realmente, desde el sistema, ¿no? Y yo creo que desde ahí se podrían cambiar muchísimas cosas, porque al final es que es el futuro de la sociedad. Y se dan un montón de cosas, de asignaturas que realmente, si lo pensamos, es que no nos sirven después de nada en la vida, ¿no? Falta muchísima empatía, yo creo. Totalmente, o sea, el tema de inteligencia emocional no está nada abordado. Entonces, yo creo que nos hemos encontrado ahora mismo con una situación muy, muy nueva para todos, donde saber los ríos de España no nos llevaba a nada, pero sí que mucha gente se ha encontrado sola con él mismo o con ella misma y se ha vuelto loca. Y se ha vuelto que, bueno, que realmente no podría con esta situación. Entonces, yo creo que lo que tú dices, hay un equilibrio, ¿no? O sea, todo es importante, pero ese equilibrio de el quién soy yo creo que nuestros hijos, yo tengo la esperanza de que en el futuro le preguntemos quién eres y sepan esa respuesta rápida de decir, ah, pues no me cuesta, soy una persona especialista en, o me encanta, o soy un loco de, yo creo que hay una diferencia, ¿no? Y del cómo. Y es muy importante lo que tú dices, ¿no? El cambio empieza por la gente que está en contacto con los niños, ¿no? Por los propios profesores, por la carrera de magisterio, ¿no? Al final, si no podemos impactar en todo el sistema educativo, al menos impactar en esas personas que van a formar a los niños del futuro. Con esto Claro. me gustaría preguntarte cuál es tu misión, ese propósito que tienes con amar, criar, amando. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, mi misión, y sobre todo he de decir que no quiero que parezca como que todo tiene que ser desde las escuelas, ni muchísimo menos, porque yo creo que es evidente y no hace falta especificarlo, pero bueno, a veces hay malos entendidos que por supuesto la educación parte desde casa, o sea, es que eso es evidente, pero en las escuelas pasan muchísimas horas, pero muchísimas horas, ¿no? Y a mí me escribe gente que pues intenta llevar una educación positiva, una crianza consciente, donde respetan las emociones, donde acompañan un poco a sus hijos, ¿no? Desde sus propios intereses, sin castigos, sin humillaciones, que esto no quiere decirse que no nos enfademos, que es que hay una gran equivocación. Yo me puedo enfadar porque además muestro mis emociones. Si me enfado o si un día tengo ira o si un día tengo rabia,
El problema es lo que hago con esa emoción que estoy teniendo, ¿no? Cómo reacciono con esa emoción que estoy teniendo. Entonces, es muy importante saber que, por supuesto, desde casa, pero que también desde la escuela se puede hacer muchísimo y que al final yo creo que toda la sociedad somos responsables. Entonces, bueno, pues mi misión es un poco cambiar toda esta visión y esta mirada que tenemos hacia la infancia desde la crianza, pero también pues mostrar que se puede hacer mucho si cambiamos nuestra comunicación, si tomamos conciencia de que muchas veces pues nos comunicamos de una manera muy abusiva porque no reconocemos los chantajes, porque pensamos que es lo normal, ¿no? Que a mí en alguna ocasión me han dicho, bueno, es que si no se lo digo así, entonces, ¿qué hago? ¿No? Como está tan normalizado hacer un chantaje o unas amenazas que pensamos que no hay otra manera y que no van a saber reaccionar de otra manera. Y todo esto se traslada también a la escuela, claro. Entonces, al final nos estamos comunicando a base de amenazas, chantajes, humillaciones, desprecios, pensando que realmente es así como tenemos que educar y criar, y no nos damos cuenta de que esos patrones son aprendidos y son repetidos y que además estamos dando pie a que se comuniquen de la misma manera con sus iguales. Y esto forma parte del acoso escolar, porque si yo humillo y castigo a una niña o a un niño en la clase delante de todo el mundo, estoy dando permiso a los demás niños y las demás niñas a que hagan exactamente lo mismo. Lógicamente lo llevarán a su terreno, ¿no? Y a su forma de hacer, pero a que hagan exactamente lo mismo, porque están normalizando esa manera y están viendo que esa forma de comunicarse y de relacionarse es aceptada. Entonces pueden hacer exactamente lo mismo y después en el recreo pues lo harán también, ¿no? Entonces mi misión es un poco pues el ayudar a tomar conciencia, ya no tanto en las familias, que también, porque yo hago mucho acompañamiento a través de asesorías a las familias, pero también desde la propia escuela, ¿no? Para que la gente profesional tome conciencia de esto, de que están a cargo de la infancia, que es el futuro de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues que también son responsables. Así que Totalmente. ayudar a que se pueda hacer de otra manera. Sí, al final esto todo es un problema que, como tú dices, se alarga a la edad adulta Claro, y después los problemas vienen en las empresas. claro, Después sí que corremos en las empresas para crear comités de acoso, figura del responsable de igualdad, pero realmente que tienen que estar, obviamente, pero sí que con un trabajo muy mínimo, ¿no? No podemos estar todo el día atendiendo situaciones que al final vienen de lo que tú dices, de infancias, de tratamientos en la escuela, de tratos con maestros y que al final se normalizan en ti y tú las trasladas el día de mañana, con lo cual el impacto de lo que tú haces no es solo en la infancia, sino también en las empresas del día de mañana. O sea, construir empresas más conscientes y con climas de trabajo mucho más responsables, ¿no? Más adultos. No tanto lo que tú dices, el chantaje, el moving al compañero, el insulto, sino que es mucho más consciente, mucho más colaborativo y responsable con tu propia conducta, que al final es lo que buscamos. Como dices tú, hay una parte que tú estás acompañando también a personas, a familias, pero ¿qué es lo que haces en sí, ¿no? ¿Qué servicios ofreces para trasladar esta filosofía? pues yo hago principalmente asesoramiento, acompañamiento, sobre todo a madres, a familias también, pero realmente quien se pone en contacto conmigo principalmente es la madre, ¿no? Entonces yo hago asesorías individuales, antes las hacía también presenciales, ahora ya no, pero asesorías individuales a través de online. Tengo grupos de crianza y luego pues también cursos, formaciones sobre acompañamiento emocional, sobre escucha activa, comunicación no violenta, sobre límites y también sobre la prevención de abusos para ayudar precisamente, ¿no?, a esto que estábamos hablando, donde en realidad se engloba un poco de todo. Trato principalmente este tema. Pero claro, a la hora de acompañar conflictos, que es muy importante saber
que hay que acompañar esos conflictos y no dejar tanto que lo resuelvan solos, porque si no tienen herramientas no lo pueden resolver de una forma asertiva y respetuosa. Lo pueden resolver, claro que sí, pero a su manera. Y muchas veces en esa manera que tienen de resolverlo siempre se da un abuso de poder de uno sobre otro, porque nunca hay una igualdad de condiciones. Entonces, desde el momento en el que no actuamos y no acompañamos esa situación, la estamos permitiendo. Y además, no solo que la permitimos, sino que les negamos las herramientas, por un lado, a la parte agredida para que, no, para que sepa poner un límite, para que sepa poner un límite de una forma pues, asertiva, y por otro lado a la parte agresora para que sepa que esa manera de comunicarse, que no hay ninguna intención de maldad, en la primera infancia no hay ninguna intención de maldad, pero para que sepa que hay otras maneras de comunicarse y que se puede hacer de otra forma, ¿no? Entonces yo puedo acompañar esa situación desde una postura de no juez, donde no voy a estar juzgando, sino que simplemente pues, a través de la escucha activa, a través del acompañamiento emocional, les vamos dando herramientas, ¿no? Para que aprendan también a reconocer que quizás esto que tú estás haciendo ahora es una amenaza, que es muy probable que la estés repitiendo por imitación de algo que a lo mejor has escuchado en el colegio o en casa, por ejemplo, si es en el parque, ¿no? Porque aprendemos por observación, por imitación y por experimentación de todo lo que vemos. Entonces, cuando en el colegio pues están escuchando constantemente amenazas, humillaciones, desprecios, chantajes, después, cuando llegan a casa, si por ejemplo tienen hermanos, pues se van a comunicar de la misma manera, o si están en el parque, ¿no? Porque están comprobando y están imitando y experimentando con todo eso que están recibiendo y que están de alguna manera aprendiendo, porque está normalizado. Entonces, claro, si lo hacen las personas adultas, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y además, si lo hacen y parece que hay de primeras, claro, de primeras hay resultados, después se pone en nuestra contra, pero de primeras hay resultados, porque hay mucho miedo detrás, ¿no? Ante una amenaza, ante un chantaje, ante una humillación. Entonces, claro, la reacción es muy rápida del niño y de la niña. Por lo tanto, el que lo está viendo y lo está normalizando también es víctima de eso, porque después lo va a repetir, ¿no? Entonces, claro, así estamos en una rueda de la que, pues, si nadie dice esto es tal, esto es un chantaje, no nos podemos comunicar así y se lo podemos decir de esta otra manera, pues como parece que son cosas de niños y cosas de niñas y que no pasa nada y que ya aprenderán, pues al final les estamos dando esa responsabilidad, lo estamos depositando en sus manos y les estamos privando de herramientas para hacerlo de otra manera. Totalmente. Luego, aparte, es muy interesante porque, claro, el enfoque es para mamás y para papás, pero también una persona que esté de profesora puede utilizar estos cursos para mejorar sus skills dentro de esto, ¿no? De cómo gestionar el conflicto, de cómo gestionar una mala conducta y realmente ya empezar a cambiar un poquito la actitud en las aulas, ¿no? Así que es todo muy interesante el que se puede aprovechar tanto desde casa como desde las personas en las aulas. Por último, me gustaría preguntarte, Sonia, que dentro de todo tu camino personal y profesional, ¿qué consejo le darías a la mujer actual? Bueno, a mí en realidad consejo como tal de te doy este consejo no me gusta, pero bueno, sí que diría que es muy importante pues empoderarnos, sobre todo empoderarnos y tener mucha seguridad de lo que hacemos, no tanto pensando en pues en el qué dirán, sino en, bueno, pues yo quiero educar de esta manera y educo de esta manera, ¿no? Que muchas veces pues tenemos mucho miedo al qué dirán, tenemos mucho miedo a lo que pueda pasar, tenemos mucho miedo a que se vuelvan de una manera o de otra y nos perdemos, en ese miedo nos perdemos de vivir en el presente, ¿no? Y de disfrutar de muchas situaciones, pues no lo puedes coger tanto en brazos porque se malacostumbra, no le puedes dar tanto pecho y tanta lactancia porque se malacostumbra, no puedes hacer colecho porque se malacostumbra, ¿no? Entonces estamos ya constantemente con ese miedo desde que nos convertimos principalmente en madres. Pero bueno, en general, como mujer, yo creo que el empoderamiento femenino y esa seguridad, yo creo que es fundamental. Y a veces para llegar a eso, pues necesitamos mucho trabajo personal, claro, y muchas herramientas y formaciones y sobre todo una tribu. Eso es, yo creo que fundamental.
Así Muy que bien. buscar, porque siempre aparece. Pues muy bien, Sonia, pues muchísimas gracias. Estamos encantados Aquí, de contar Lucía. con un perfil como el tuyo dentro de la comunidad internacional de la mujer. Os dejaremos debajo de la entrevista el contacto para poder contactar con Sonia en el caso de que estéis interesados. Y nada, Sonia, y agradecerte tu tiempo A ti, y Lucía. y nos vemos por la comunidad. Muchas Claro gracias que sí. Claro que sí. y hasta la próxima entrevista. Hasta la próxima. Muchas gracias.